This message today Este mensaje de hoy is real fresh. es algo fresco, Pastor Michael refrescante. began teaching on preparation. El pastor Michael ha estado predicando sobre la preparación. Preparation is ultra important to our whole life. La preparación es muy importante para nuestra vida. From the time we're born Desde el tiempo que nacemos to the time we pass on to heaven, hasta el tiempo que pasamos a morar al we are cielo. preparing Nos estamos to preparando do the will of God, para hacer la voluntad de Dios. preparing to be God's people. Preparándonos para ser un pueblo de If we Dios. choose to obey God, Si escogemos obedecer a Dios, it's your choice. es tu elección. You have a choice. Tú tienes una elección. God will not force you to serve Him. Dios no te va a forzar a servirle. He invites you to serve Him. Él te invita a que le He sirvas. invites you to live for Him. Él te invita a que vivas para Él. And if you say yes, Y si tú dices que sí, He empowers you to live for Him. Él te empodera para vivir para Él. This dear sister right here speaking this word, praying. La hermana aquí hablando esa palabra, It was by the Spirit of the Lord. era por el Espíritu del And Señor. God was moving across this whole room Dios se estaba moviendo en todo el cuarto to speak to us. para poder hablarnos. Are we listening? Estamos escuchando. How many of you know you can hear from God? ¿Cuántos de ustedes saben que pueden escuchar can a hear from Dios? God. Tú le puedes escuchar a Dios. It's not just in the audible voice, No nada más en una voz audible, but in your spirit. pero en tu espíritu. How many of you know in your spirit? ¿Cuántos In your- saben que en in tu your heart you espíritu, hear from en tu God. corazón puedes escuchar de Dios? Pay attention. Pon atención. If you do not pay attention, Si no pones atención, God will get your attention Dios va a agarrar tu atención because He wants to reveal Himself. porque Él quiere revelarse ante ti. So I was greatly moved by Pastor Michael's teaching on I believe, the first great step to prepare. Yo fui movido grandemente en la enseñanza de Pastor Michael del primer paso de cómo prepararse. And that's by prayer. Y eso es a través de la oración. Prayer is communion with God. La oración es tener comunión con Dios. Prayer is to speak to God. La oración es el hablar con And Dios. when you pray, Y cuando oras, God speaks back to you. Dios te habla para atrás a ti. You're not having a one-way No conversation. estás teniendo una conversación de uno nada God's más. speaking to you. Dios te está hablando a ti también. From the time I was a child, Desde el tiempo que era un niño, I'm going to share some personal things. voy a compartir unas cosas personales. When I was born, Cuando yo nací, some of you know, algunos de ustedes ya the saben, doctor said I would not live. el doctor dijo que yo no He viviría. told my father, Él le dijo a mi padre, this child will not live. este niño no va a vivir. And my mother was not expected to live. Y mi madre tampoco se esperaba que But viviera. God had a purpose. Pero Dios tenía un propósito. Before I could even speak, Aún antes de que yo pudiera hablar, God was working in my life. Dios estaba obrando en mi vida. By the time I was 4 years old, Para el tiempo que tenía 4 años, even though I didn't understand the voice of God, a pesar de que no entendía la I voz knew de God Dios, was working in my yo life. sabía que Dios estaba obrando en mi vida. I knew God had a purpose. Yo sabía que Dios tenía un I propósito. did not understand what that purpose No was, entendía el propósito. but the first thing my pastor asked me when I was 4 years old, Lo primero que mi pastor me preguntó cuando tenía 4 what do años, you want to do when you grow up? ¿qué quieres hacer cuando seas grande? I look now, and Ahora miro atrás. I think that was a strange question to ask a Yo creo que 4-year-old. esa fue una pregunta extraña para preguntarme. But my answer to him was this: Pero mi respuesta para él fue esta. I'm going to be a preacher, Voy a ser un predicador, not a policeman, no un policía, but I did that too. pero también hice eso. But a preacher. Pero un predicador. I didn't even know what that meant, Ni siquiera sabía lo que eso but I significaba. knew that I loved Jesus Pero yo sabía que yo amaba a when I was Jesús. just a little boy. Y solamente era un niño pequeño. And all my life, En toda mi vida, God's been preparing me Dios me ha estado preparando for this day. para este día. He prepared me for Él yesterday, me preparó para and the day ayer before, y and el the day día before. antes de ayer. but He'll be preparing me for tomorrow. Y Él me está preparando para mañana. Preparing yourself También te está preparando a ti. is to be used of God. Es para poder ser usado por Dios. God is a God of preparedness. Dios es un Dios que nos And I prepara. can prove that from Scripture. Y yo lo puedo probar con la Escritura. The Bible says of Jesus, before the world was, La Biblia dice que Jesús, antes que el mundo fuera, He was the Lamb of God, Él era el Cordero de Dios, slain, que fue Crucified. crucificado before the world was in existence. antes de la existencia del mundo. God was prepared Dios estaba preparado
for the fall of man and Para- for sin para la caída del hombre y el pecado, to redeem us. para redimirnos. Now, I'm going to speak to young people here too today. Y voy a hablarle a los jóvenes hoy aquí también. First, I'm going to ask all of us a question. Primero voy a preguntarle a todos una pregunta. No matter how young you are, how old you are, No importa qué tan grande o qué tan pequeño de edad seas. what do you do? How do you react when things don't go the way you plan? ¿Qué haces o cómo reaccionas cuando las cosas no van como tú planeas? You don't have to answer me, answer yourself. No me tienes que contestar a mí, contéstate a ti mismo. How many of you believe God has shown you or given you a word or a promise? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios te está dando Wait, una wait, palabra wait, o una wait. promesa? Wait, Si puedes wait. alzar tu If you mano. believe God's given you a promise, ¿Tú crees que Dios te está dando una promesa? if you've ever had a promise from God, Si alguna vez has tenido una promesa then de you've Dios, got to hold to that promise. tú tienes que aferrarte a You've esa got to be promesa. strong Tienes que ser and fuerte not give up. y no darte por vencido. So what do you do when God doesn't answer when you think? ¿Y qué haces cuando Dios no contesta cuando tú Or how piensas que you debe de think. contestar? If it's how you think. If God doesn't do it the way you want, Sí. what are you going to do? Si Dios no lo hace como tú quieres, ¿qué vas a hacer? You going to give up on God, ¿Te vas a dar por vencido en Dios or are you going to fight? o vas a pelear? How many of you know you have an enemy? ¿Cuántos de ustedes saben que tenemos un His name is enemigo? Satan. Su nombre es Satanás. He's your enemy. Él es tu enemigo. So my part today So, mi parte hoy is to speak of being prepared es el hablar de estar preparado for warfare, para guerrear, for spiritual warfare. para la guerra espiritual. Some of us don't even know what spiritual warfare is. Algunos de nosotros ni siquiera sabemos qué And es una so guerra the enemy espiritual. beats us continually Entonces el enemigo constantemente nos derrota because we don't know the weapons of our warfare. porque no sabemos las armaduras que tenemos para pelear. The Bible says we do not wrestle against flesh and blood. La Biblia nos dice que no peleamos contra carne ni sangre. People are not your enemy, Las personas no son tus enemigos, but you have an enemy. pero sí tienes un enemigo. You have an enemy from the time you're a child Tienes un enemigo desde que eras un niño, because if he can convince you not to believe God, porque él te puede convencer para que no le When creas you're a a Dios. child, Cuando eres un niño, you're already defeated. ya estás derrotado, But God has a plan. pero Dios tiene un plan. He speaks to children. Él le habla a los Do you know niños. that in Brazil, ¿Sabes que en in Brasil, the last few years, en los últimos años, Holy Spirit began to move through the streets el of Espíritu Brazil? Santo se movió a través de among las young calles de people. Brasil en los 10, jóvenes, 11, 12 years old, 10, 11, 12 años, teenagers, los jovencitos, los Walking up and down adolescentes, the streets in caminando Brazil, arriba Sao y abajo Paulo, en las calles de San Paulo, Rio de Janeiro. en Río de Janeiro. The Spirit of God. El Espíritu de there were Dios. miracles, Hubo milagros, signs and wonders, señales y milagros, because God was using the young people porque Dios estaba usando more a young los people niños y a los than older jóvenes, people. más jóvenes que gente más adulta. So God touched the children. Dios tocó a los niños. I've ministered in over 30 countries, He ministrado en más de 30 and I've been países to where university students y he knew estado en universidades con estudiantes what it muchos, was to see the power of God y sé lo que es mirar el poder de and the Dios glory of God. y la gloria de Dios. And I've seen God move on up to 700 to 1,000 students, Y he visto a Dios moverse en más de 700,000 At one estudiantes time. en una vez, engineering students, all en kinds, estudiantes de ingeniería de todo tipo, and transform their lives y transformó vidas to the glory of God. para la gloria de Dios. How many of us are willing? ¿Cuántos de nosotros What are estamos you going to do when dispuestos? God doesn't ¿Qué vas a answer you? hacer cuando Dios no contesta? Don't stop. No pares, Don't quit. no te des por Fight the vencido, fight. pelea la batalla. My name Mi nombre, Gary. Gary, means warrior, significa guerrero. and I was born in warfare. Y yo nací en una batalla, But the battle was not mine, pero la batalla no era mía, it was the Lord's. era del Señor. God came through. Dios se mostró. God answered my father's prayer. Dios escuchó la oración God de mi answered my padre. mother's Dios prayer. escuchó la oración de mi Prayer madre. was a key La oración fue to la being llave prepared para estar for preparado what God wanted to do para in lo que sparing Dios my quería life. hacer en mi vida. And several times in my nearly 80 years, Y muchas veces en mis casi 80 años, the enemy wanted to destroy my life. el enemigo quiso destruir mi vida. But how many of you know he cannot violate? Pero ¿cuántos The will saben of que, God. que Él no puede violar He la voluntad cannot de do Dios?
because Él God no is puede faithful. hacerlo porque Dios es fiel. So I'm speaking to some of you here today. So, estoy hablando a algunos de Some ustedes of you, hoy. God touched you from the time you were Al- born. Algunos de ustedes Dios los tocó And you desde el don't tiempo even que know it. nacieron y ni siquiera lo saben. And Holy Spirit speaking Y el to you Espíritu today. Santo te And está He said, if hablando you will hoy pay y te está attention, diciendo que si pones atención, I will transform your life. yo transformaré tu vida. Don't say to me No me digas a mí that I don't know how to transform your life. que no sé cómo transformar tu vida. Don't tell me I have to do your will. No me digas que yo tengo que hacer tu You have voluntad. to do my will Tú tienes que hacer mi voluntad to bring glory to my name. para traer gloria a mi nombre. Amen. Amén. Amen. Glory to Amén. God. Gloria You've a got Dios. to do it God's way. Tú tienes que hacerlo a la manera de Dios. I thought Pastor Michael was going to preach my sermon. Creí que el pastor Michael iba a predicar en este He sermón. started. Él lo empezó. Oh, he's done that so many times. Lo ha hecho muchas veces. He's talking about the process. Él está hablando del I proceso. call it a journey. Yo le llamo una travesía. You're on a journey. Una travesía. Hey, Brother Charles, Hermano Charles. Brother Ron. Hermano Ron. We're some of the old gray hairs in here. We've been on a journey, right? Nosotros estamos en una It's travesía, been a ¿verdad? journey. But you two brothers I know could say with me, Pero ustedes, hermanos, yo sé que pueden decir God has been conmigo faithful. que Dios es God fiel, has been good. que Dios es It's bueno, been good. que Él ha sido From bueno the time we were little, desde el tiempo que éramos pequeños while we still got a little bit of hair. y todavía He's tenemos still un poquito good. de pelo, porque Él es bueno Hallelujah. So we don't quit. y no nos damos por vencidos. You can't stop No puedes parar. if you commit yourself Si te to being comprometes prepared. a estar preparado, Because we're just being prepared for heaven. porque solamente nos estamos preparando para el cielo. If you stop now, Si paras ahora, you won't go to heaven. no irás al cielo. If you stop now, Si paras you ahora, won't be prepared for heaven. no vas a estar preparado para el cielo. God's got a plan for your life. Dios tiene un plan para tu Are you vida. willing to be prepared? ¿Estás dispuesto a ser preparado? To be prepared Para ser preparado is to get ready for the unexpected. es alistarse para lo que no esperas. If I had known all the trials coming to my Si life, yo hubiera sabido todas las pruebas que vendrían a mi vida, I would have started getting prepared sooner. yo me hubiera preparado más pronto. See, if you knew what you were going to be facing, Si you would get supieras lo que ready. ibas a estar confrontando, te alistarías. Because preparation Porque la is to get preparación ready for the es unexpected. el alistarse para lo inesperado. Jesus said, if the good man of the house Jesús dijo que si el buen hombre de la knew, casa knew when the thief was coming, he would get prepared. sabía cuando el ladrón vendría a la casa, él se prepararía, He would watch. él vigilaría. He would not let the enemy steal from Él him. no dejaría que el enemigo robara. He would not let the enemy in his house. Él no dejaría al enemigo entrar a su This is casa. the same lesson that God taught the children of Israel. Y esta es la misma lección que Dios le When they enseñó were a in los the hijos de wilderness. Israel en el desierto. They came out of Egypt Ellos salieron de Egipto and they had been under oppression. y habían sido They oprimidos. cried out to God. They prayed and cried to God. Ellos clamaron y oraron a Dios. And He heard their cry. Y Él escuchó su clamor. And yet they were doubting God. Y aún así ellos They estaban were not always obedient. dudando de Dios. They were not always obedient. No siempre fueron obedientes And they were not prepared y no estaban preparados to battle the giants. para combatir a los gigantes. God told them that He was going to take them through. Dios les dijo que Él los iba a acompañar. How many of you still believe you have heard from God before? You see, God's going to bring you through. Dios te va a acompañar y te va a llevar. You've heard from God. Tú has escuchado de He Dios. will bring you through. He cannot lie. Él te va a llevar a ese lugar que te quiere llevar. If Él no you don't miente. make it, Si no llegas ahí, it's not God's fault. no es la culpa de Dios. Amen? You Amen. understand? If you don't make it, it's not God's fault. Si no llegas, no es la The culpa de weapons Dios. of your warfare, Las armaduras de la guerra, you got to prepare for battle tú te tienes que preparar para una batalla if you want to win. si quieres ganar. But people say, oh, Pastor Gary, Oh, pero la gente dice, oh, Pastor Gary, Jesus paid it all. Jesús ya pagó todo. Jesus did it all for Jesús me. ya lo hizo todo por mí. Well, the same Jesus that did it all for you also said, El mismo Jesús que ya lo hizo todo por ti también dijo, in this world you will have en tribulation. este mundo vas a tener muchas He's also aflicciones. said, do not be afraid. También nos dijo que no You tengamos believe miedo, God. que creamos en Believe Dios. in me also. Cree en mí también. I have already overcome the Ya world. yo he vencido el mundo. He didn't say it was going to be Él easy. no dijo que iba a ser You're fácil. going to have to fight the fight of faith. Vas a tener que pelear la batalla de la fe. How many of you want to have faith? ¿Cuántos de ustedes quieren tener fe? Come on. How many of you want to have faith? ¿Cuántos de ustedes quieren tener fe? So that when you pray, Cuando oren, you know God answers. sabes que Dios contesta.
Hebrews chapter 11 Hebreos capítulo 11 is full of the people that I call heroes of faith. nos habla de lo que yo llamo héroes de la fe. Read it, all the heroes of faith, the men and women of God. Léelo, los héroes de la fe. And it says of them, Y dice de some ellos of them died, que algunos de ellos some of murieron, them were martyred, they were cut unos in fueron two. mártires cortados en dos, They died for the gospel, murieron por el evangelio, and some of them never saw the promise with their eyes. y algunos de ellos nunca vieron la promesa con sus ojos, But it never changed the word of God. pero nunca esto cambió la palabra de And that's Dios. why we sit here today. Y por eso nosotros estamos sentados aquí hoy. How many of you are paying attention? ¿Cuántos de ustedes están prestando atención? The reason this is important, La razón por la cual esto es importante. I will say this prophetically. Voy a hacer esto proféticamente. Every day of your life, Todos los días de tu from vida, now on, desde hoy en the rest of adelante, your life, hasta el resto de tu vida, is important es to importante know the will of God saber la voluntad de so that Dios you can walk in the Spirit para que puedas caminar en el and know the Espíritu will of God. y saber la We voluntad de don't Dios. guess about the will of God. No Now we know the will of God. This is the will of God in Christ Jesus. no adivinamos sobre la voluntad de Dios, la sabemos. So God's going to show you Y Dios te va a mostrar how to prepare cómo prepararte for the days that we live in. para los días que estamos viviendo. Jesus came to his own, to the Jewish Jesús nation. vino a su pueblo, a los judíos, But they didn't know that their time had come. pero ellos no sabían que su tiempo había They were llegado. not prepared for the Son of God. Ellos no estaban preparados para el Hijo de Dios. So what happened? Y entonces, ¿qué pasó? He was crucified. Él fue crucificado. They did not understand the time they lived Ellos no in. entendieron los tiempos en los que They were vivían. not prepared. No estaban preparados. If Jesus were to come Si today, Jesús fuera a venir hoy, would we be prepared? ¿estaríamos preparados? We think we are, Pensamos que sí, but they thought they were. pero ellos también pensaron que sí lo estaban. The Bible says, as it was in the days of Noah, La Biblia dice que como fue en los días de Noé, so it'll be the same way in the end. que así sería en los días finales. This is where we are. Y aquí estamos. What were they doing in the days of Noah? ¿Qué estaban haciendo en los días de Noé? They were eating and Estaban drinking. comiendo, bebiendo, They were not paying attention. no estaban poniendo atención. Only Noah Solamente Noé and his household. y su casa. The Bible says that Noah La Biblia dice que Noé moved in faith. se movió en fe. You read it in Hebrews chapter Lo 11. lees en Hebreos capítulo 11. Noah wasn't this great builder. Noé no era un gran constructor, Noah was a man of God. Noé era un hombre de Dios. But Noah had instructions from God. Pero Noé tuvo instrucciones de Dios. And so the Bible says that Y la Biblia dice by faith, Noah prepared que por fe Noé Prepared se preparó the ark. el arca. You understand there was no flood on the earth. ¿Entiendes que no había habido They didn't inundación even, en la they tierra? didn't even know rain like Ni we did. siquiera sabían de la lluvia como nosotros. And God told Noah, build the ark. Y Dios le dijo a Noé que construyera un arca, Prepare this ark. que preparara el arca. Why is this important? ¿Y por qué es esto importante? He had Noah's attention. Porque él capturó la atención de Noé. So Noah said, I think I will pay attention. Y Noé dijo, yo creo que voy a poner atención And I'm going to do what God says. y voy a hacer lo que Dios dijo. So he built the ark. Y él construyó el arca. You and I are here today Tú y yo estamos aquí hoy because Noah was faithful porque Noé fue to fiel prepare para prepararse, the ark. para preparar el arca. What's God asking you to prepare for? ¿Qué te está preguntando Dios que prepares? I can't tell you, Yo no te puedo decir. except that it's to prepare to do the will of God. Solo que es prepararte para God hacer la didn't- voluntad de Dios. God didn't tell me his will for you. Dios no me dijo su voluntad para ti. He didn't tell you his will for me. Él no te dijo a ti la voluntad para mí. But he requires us to Pero pay él- attention Pero Él requiere que nosotros prestemos atención. because he has a plan for your life. Porque Él tiene un plan He para has tu a vida. purpose in your Él life. tiene un propósito para tu vida. If you do not obey God, Si no obedeces a Dios, somebody's going to miss a blessing. alguien va a perder una bendición. I think of all the times in my life, in Yo- my process, Yo pienso de todas las veces en mi vida, en mi proceso, that God would intervene que Dios in the intervenía lives of other people. en la vida de otras Because personas. there was a day Porque había un día when I was a policeman cuando yo fui un that policía I said yes to God. que yo le dije sí al And Señor. I said to God, Y yo le dije a I Dios, don't know how you can use me. no sé cómo me puedes I usar. don't even know if you want to use Ni me. siquiera sé si me quieres usar. But if you do, Pero si sí me quieres and usar if you will,
Y si Then- y si es tu voluntad, then here I am. aquí estoy. Boom. I gave up. Me Right there. rendí, me rendí. I said, not my will, No mi voluntad, but your will. pero tu voluntad. I was very successful as a police officer. Y fui muy exitoso como I policía. was in the detective division. Estaba en la división de My goal was to detectives be chief of police. That was my goal. y mi meta era ser el jefe de la policía. But God had another plan. Pero Dios tenía otro plan. God had another plan. Dios tenía otro plan. I went in the military, Me fui al Army, in the Navy. militar, Yeah. Navy. Oh yeah, Navy. Go Navy. No, it's all good. But I had orders to Vietnam 3 times. Me mandaron a Vietnam 3 veces. In my particular rate, as a radioman, Y en mi grupo I was a primary target. era el sargento primario. Era uno de los primarios para escoger. Era uno de los primarios para escoger. But God has a plan. Pero Dios tiene un plan. Now, I want to just share this with you. So, Y ahora quiero compartir Be esto contigo. prepared El estar in- preparado in your life en tu vida for the unexpected. para lo inesperado. Expect God to show up, Espera que Dios se muestre. but when the enemy shows up Pero cuando el enemigo and you viene are not expecting y him, no lo estabas esperando, what are you going to do? ¿qué vas a hacer? What will you do? ¿Qué harías? We will either panic ¿Vas a entrar en and pánico run in fear, y corres alrededor con or we temor will stand o te vas a parar firme with the sword of the Spirit con la espada del and Espíritu we will fight the fight of faith. y vamos a pelear la batalla de la fe And we will say no y vamos a decir no to the enemy who al comes to enemigo destroy. que quiere destruir? One thing I learned when I was a policeman, Una cosa que aprendí cuando fui policía, lawless people, criminals, los criminales like to go in the dark. les gusta irse al oscuro, They like to go in secret and les gusta ir a lo steal and secreto rob, y robar murder, y matar violent people, gente violenta, ungodly people. gente que no es de Dios. But the people who stay prepared, Pero las personas que se mantienen they're always preparadas watching, siempre están vigilando, always watching. siempre están en vigilancia. Now, here's why it's important to you. Y esto es importante para ti por esta razón. When the enemy comes down your street, Cuando el enemigo viene sobre tu calle, and I've actually had people coming to kill me before, y me ha pasado que gente ha querido venir a matarme, I will tell you this one. yo te voy a contar esta. There was a man that wanted to kill me Había un hombre que quería matarme. because it was a demonic thing. Era algo demoníaco, Because he had tormented and been violent with his family. porque lo había atormentado y había sido violento con su familia. And I said, Y yo dije, you do not stay in that violent atmosphere. no te quedas en esa That is not atmósfera God. violenta, esa no es de Dios. I did not tell her to divorce, Yo no le dije a la esposa but I que se said, you divorciara, have to protect your children. pero yo le dije a ella, tienes que And you have to proteger protect a yourself. tus hijos y a ti misma. Well, she told him that. Y ella le dijo eso al She hombre. told him I said that. Ella le dijo que yo dije eso. So he was coming to kill me. Entonces él venía para matarme. I was a pastor. Y yo era un pastor I'd been a policeman, remember? y ya había sido un policía. But, you know, when I was a policeman, Y cuando yo era policía, I said, no, y pues yo dije no, no. But I didn't. pero no lo But in hice. the spirit, Pero en el he espíritu, got next to my car, él se puso al lado de mi carro and the Spirit of God came on me. y el espíritu de Dios vino sobre mí. And I pointed my finger. There was snow on the ground. Y yo apunté It mi was dedo cold. And I did, y había nieve en el suelo. and I did this. Y yo hice esto. And I said, in the name of Y yo dije, Jesus, en el nombre de you Jesús, will not tú no vas defy my no God. vas a You definir a will mi not Dios. come against me No vas a venir or en my contra de family mí o mi in the familia name of en el Jesus. nombre de And when Jesús. I did Y that, cuando yo hice he eso, came off the ground that far. él, He came that él high se off the ground. levantó He- del piso He was standing up. y He estaba came parado. off the Se ground levantó del piso and he folded up, y se dobló doubled, and hit the ground. y cayó al piso And he could not move. y no se podía mover. God laid him down. Dios lo puso ahí en el suelo. God got his attention. Dios acaparó su atención. My son was looking out the window. Mi hijo estaba mirando por la His ventana eyes were y big. sus ojos estaban bien And, grandes. whoa, Daddy, Wow, papi, what did you do? ¿qué hiciste?
there was somebody coming down the street in a car. Alguien venía en la calle en un And when I carro did that, y cuando yo hice eso, they thought I shot the guy. ellos pensaron que yo le había They disparado. were stopping in the, Ellos, ellos manejaron, se fueron, volaron para otro when lado. he got off the ground, Cuando él se levantó del piso, he was a different person. él era una persona diferente. And he came into my house Y él vino a mi like a casa little lamb. como un pequeño cordero, No more. no más. Because that's the way the enemy works. Porque así es como el enemigo You do not trabaja. have to let the enemy run No your house. tienes que permitir al enemigo entrar a tu casa. You tell him no. Tú dile The no. Bible says, greater is he that is in you La than he Biblia that is dice in the que más world. grande es el But que you está gotta en ti que el que está en el Prepare mundo. yourself. Prepare Tienes yourself que prepararte in the Word of en God. la palabra de Dios. That's the one I'm choosing today. Eso es lo que yo estoy You started with escogiendo prayer. hoy. Tú I start with the empezaste Word con of God. oración. Yo continúo con la Because palabra de Dios. if you don't know the Word of God, Porque si no conoces la palabra de you don't Dios, know how to do battle. no sabes cómo guerrear. Because God's given you the weapons of your warfare. Porque Dios te está dando la armadura para guerrear. Amen? Amén. The name of Jesus El nombre de Jesús is a weapon. es una arma. It's a weapon. Es una His arma. name is not any name. Su nombre no es cualquier nombre. His name is above every Su name. nombre está sobre todo He's the Son nombre. of God. Él es el Hijo de He Dios. is God in the Él flesh. es Dios en la He's carne. Almighty God. Él es el Dios He's the all-knowing todopoderoso. God. He's all-knowing. He knows Él es your el Dios que troubles. todo lo conoce. He knows the problems you Él have. sabe de los problemas que He's tienes. all-powerful Él God. es todopoderoso. You don't have a problem No tienes un that He problema cannot que repair. Él no pueda reparar. There's not anything you're going through No hay nada por lo que that estés He cannot pasando help you. que Él no te pueda Nothing. ayudar. Nothing. Nada, nada, Nothing. nada. God will show up Dios se va a mostrar if you will expect Him. si tú lo estás Being esperando. prepared El estar is preparado expecting God es esperar a to Dios show up que se muestre and deal with the unexpected. y que Él trate con lo inesperado. Glory to God. Gloria a Dios. Hallelujah. Alex, God showed up for you in the hospital. Dios vino a Alex en el hospital. I watched it. Yo lo miré. We prayed. We all prayed. Oramos todos nosotros. And he was going through these physical Y él trials. estaba atravesando unas pruebas físicas. But God is faithful. Pero Dios es fiel. And here he is. Y aquí Él está. His journey, Su travesía, he has seen, he has witnessed Él es the glory of God. un testigo de la gloria de Dios. It doesn't matter how young you are, how old you No are. importa qué tan joven o qué tan viejo seas, Are you willing estás dispuesto to fight the fight of faith? el pelear la batalla de la fe. We had to fight for Alex. Tuvimos que pelear por él. I had to fight for my family. Yo tuve que pelear por mi familia. But we stand on the Word of God. Pero nos paramos firmes en la Because palabra the de Word Dios. of God is the sword of the Spirit. Porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Sometimes I wish the devil was just like real and I'd just come, bam. A veces desearía tener al enemigo aquí y hacerle bam. Or when I was a policeman, Cuando era un policía, pues le dispararía. but we're not fighting flesh and blood. Pero no estamos peleando en la We're carne o not en to la fight sangre. each other. No es para pelearnos contra otros. Men and women are not your enemies. Hombres y mujeres no son tus enemigos. Don't fight against God's people. No pelees contra los hijos de Dios. Recognize the enemy. Reconoce al enemigo. There's some of you younger people, you think your parents are your enemy. Hay algunos de ustedes jóvenes They're not que creen your que crees que tus papás son tus enemigos, They are not your enemy. pero no son tus enemigos. Your enemy came to you when you were born. Tu enemigo vino a ti cuando tú naciste. He wanted to keep you from being prepared Él quiso mantenerte de to be prepararte, used de no to the prepararte, glory of God. para no poder ser usado para la gloria de Dios. Hallelujah. Shalabakorama. I'm telling you, Te estoy diciendo, God wants to use you. Dios quiere And usarte. you've got to start sowing the word of God in your children, parents. Necesitas empezar a plantar la palabra de Dios en tus hijos, papás. I love my wife for this so much. Yo amo a mi esposa por esto. From the time our children were born, Desde que nuestros hijos nacieron, she was speaking the word of God, ella estaba hablando la palabra de speaking the Dios, word of God, hablando la palabra de praying the Dios, word of God, orando la palabra de singing the Dios, word of God, cantando la palabra de Dios, instilling the word of God in our children. depositando la palabra de Dios en nuestros hijos. My children are not perfect. Mis hijos no son perfectos, They're human. son humanos. They've been through trials on their journey. Han pasado por muchas pruebas en su jornada. They've missed the mark. How many of you know we've all missed the mark? We've all come short.
of God's glory. Am I right? ¿Cuántos saben que todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios? But the grace of God Pero la gracia and de the Dios mercies of God y la and misericordia the de goodness Dios of God, y la bondad the de Dios, faithfulness of la God fidelidad de Dios brings us back nos trae para atrás to the house of a God, la casa de Dios, to the glory of God. para la gloria de Dios. If you will pay attention, Si pones hallelujah. atención, If you will say yes, Lord. si le dices sí, Some of you Señor, need to say yes, Lord. algunos de ustedes necesitan decir sí, Stop telling Señor. God no. Deja de decirle a Dios no. Don't tell God, I just don't No understand. le digas a Dios, es que no entiendo. He knows you don't Él understand. sabe que no entiendes. He didn't ask you to Él no understand. te preguntó He que asked you entendieras. to obey. Él te Yes. preguntó que And if you obedecieras will obey, y vas a obedecer. He will reveal Himself to you, Él se va a revelar a ti to His power para su and poder, His glory. para su gloria, In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Hallelujah. Amén. Hallelujah. Yes, Lord. We've got to expect God to show up in the Tenemos que church. esperar que Dios se muestre en la iglesia. But one of the great ministries of Portal de Vida Uno de los ministerios grandes de Portal de Vida is to learn how to pray es el aprender a orar and to fight the fight, y pelear la batalla, not against men, no contra hombre, but against the enemy pero contra el who enemigo comes to steal, que viene a kill, robar, a matar and destroy. y a destruir. He's a liar. Él es un The Bible mentiroso. says his native tongue La palabra dice is a lie. que él es un mentiroso. Satan's native tongue is a lie. His what? His native tongue, his language is a lie. Oh, su lenguaje nativo de Satanás es ser un mentiroso, But the word of God pero la palabra de Dios is alive. es viva, It's powerful. es poderosa, It's the sword of the Spirit. es la espada del Espíritu. It doesn't matter what I think. No importa lo que yo piense, If I use the sword, si yo uso la espada, it will accomplish what God intends. va a hacer lo que Dios Dando así. mandó a hacer. It's what Jesus did. Es lo que Jesús hizo. You remember when Jesus was tempted ¿Te acuerdas cuando Jesús fue tentado in the wilderness? en el desierto And Satan came to him. y Satanás vino a él And he said, Oh, y le if dijo, you will "Oh, worship me. si me adoras a mí"? And what did Jesus do? ¿Y qué hizo Jesús? Every time he spoke the word, Cada vez él habló la palabra, he said, As it is written, como está escrito. man shall not live by bread alone, El hombre no vivirá but by solamente every de pan, word that comes out of the mouth of God. pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. How many of you parents believe it's important to feed your children? ¿Cuántos de ustedes creen que es importante darle de comer a nuestros hijos? How many of you kids like to eat? ¿Cuántos de sus hijos les gusta comer? How many of us adults like to eat? ¿Cuántos de nosotros adultos nos I gusta comer? obviously don't have a problem. I like to eat. I don't have a Obviamente problem. yo no tengo un problema. But what about spiritual food? Pero ¿qué tal comida espiritual? If you don't eat natural food, Si no comes comida natural, you're going to be weak. vas a estar débil. Eventually you'll die Eventualmente morirás without food, sin comida, without nourishment. sin nutrición. It's true spiritually also. También esto aplica If you espiritualmente. don't feast on the Word of God, Si no comes de la palabra de Dios, the Word of God is alive. la palabra de Dios es viva. It's not just words on a page. No es nada más palabras en una página. Jesus said, The words I speak to you, they are spirit and they are Jesús life. dijo que las palabras que yo te hablo a ti son espíritu y son vivas. Think about that. Piensa en esto. He said, My words Él dijo, mis are palabras spirit. son espíritu, They're spirit son espíritu and they are life. y ellas están vivas. When God says live, Cuando Dios dice vive, you will live. tú vives. When Jesus spoke to Lazarus Cuando Jesús le habló a Lázaro in the tomb, en la tumba and he says, Come out. y él dijo, sal fuera. He didn't have any choice. Lázaro no tenía otra opción. Yes. There he is Ahí estaba. at the entrance to the tomb. Because life At the end. Porque The la spirit of vida, life porque el espíritu de in la vida Jesus en Jesús spoke through him, habló a través de él and Lazarus had to come forward. y Lázaro tuvo que salir fuera. The words Jesus spoke were spirit and life. Las palabras que Jesús habló Now, fueron here's a- espíritu y están vivas. Here's a wonderful promise. Aquí está la palabra de una promesa. Jesus said, The words that you gave me, Jesús dijo, las palabras que tú me diste, speaking of his Father, hablando de su Padre, the words which you've given me, las palabras que tú me has dado, I've given them. yo se las doy a ellos. He's given you the ability Él te está dando a ti la habilidad to speak the word of God. de hablar la palabra de He's Dios. given you the ability. Te está dando la And habilidad. he said, This is your sword. Esta es tu espada. Why would you go to battle
¿Por qué irías a la batalla without your weapons? sin tu armadura? I was praying for one of the elders in my church many years ago. Estaba orando por uno de los ancianos en mi iglesia muchos años atrás. He was a wonderful brother, Él era un hermano a maravilloso, man of God. un hombre de Dios, But he was going through battles and he was pero constantly, estaba pasando por batallas y he was constantemente constantly being defeated. estaba siendo derrotado. And he didn't understand. Y él no entendía por qué. He cried. Y él lloraba He says, I don't understand, y Pastor. decía, no entiendo, pastor. I can't seem to win. No, parece que no puedo ganar. Every time I think I'm going to get ahead, Cada vez que pienso que me voy a I adelantar, feel defeated. me siento derrotado, I feel discouraged. me siento I desanimado, want to give up. me quiero dar por vencido. And the Lord gave me a vision right there. Y el Señor me dio una visión ahí mismo. And I saw a man standing, Pastor Michael, Y miré un hombre parado, Pastor in Michael, a suit of armor, en una armadura, a soldier. un soldado. And he had a spear on one side Tenía in his hand. una lanza a un lado And then this side he had a sword, y en este lado tenía una espada a big sword. grande. And so I saw then the enemy would come in from one Y side yo miraba que el enemigo venía de un lado y este hombre intervenía and knock him to the ground. y lo tiraba al suelo He would get back up y se levantaba and otra he would vez stand there with all of his armor. y el hombre armado se paraba otra vez And then the enemy would come from the other y side el enemigo venía del otro lado and knock him to the ground. y lo tiraba al suelo, But he never drew his sword. pero nunca sacó su espada. El hombre armado nunca sacó su espada. And the Lord told me, he says, Y el Señor me dijo, here's the problem. aquí está el problema. He's not using his weapon. No está usando su He is armadura. not using his weapon. No está usando su He armadura. has not yet pulled that sword. No ha sacado la So espada. I said to him, Brother Sam, Entonces yo le dije, hermano Sam, stand up, párate, pull out the sword of the Spirit, saca la espada del which is the Espíritu, Word of que God, es la palabra de and Dios, begin to speak the Word. y habla la palabra. When you see the enemy coming Cuando in, veas que el enemigo speak viene, the Word of habla la God. palabra de Dios, Launch the Word of God Mira against la him. palabra de Dios. Launch the Word of God against him, lanza la palabra de and Dios. he will come down. Y él He did, and God gave him the victory Y él because he hizo finally esto y learned Dios le dio you la have victoria. to use the sword of Porque él the Spirit, aprendió que the tenía que Word of usar la God. palabra, la espada del Espíritu. And it doesn't matter. You can read it right out of your Bible. Y no importa, lo puedes leer en But the tu Word propia of God is Biblia. alive. Pero la palabra de Dios It's es viva, It's power. es It's poderosa, spirit. es espíritu And it's life. y está viva. It will raise the dead. Va a levantar a los muertos. I've heard the Spirit of the Lord speak life. He escuchado el Espíritu de Dios I've hablar been vida. personally Yo personalmente, where two people were raised from the dead. 2 personas fueron levantados Because de la the Spirit muerte of life porque el Espíritu de la in vida Jesus, en Cristo when you Jesús, speak the Word of cuando God, tú hablas la palabra, isn't that the commandment He gave us? no es ese el mandamiento, He said, mandato que nos dio. these signs shall follow them that believe. Estas señales van a seguir a los In que my creen. name, En mi nombre they will heal the sick. van a sanar a los enfermos. You're going to have to fight. Vas a tener que pelear. When people are sick, are you willing to help fight with Cuando las them? personas están For enfermas, them? ¿estás dispuesta a pelear por ellos? Fight for them. Pelea por ellos. That's what we did, brother. Y eso es lo que We were hicimos, fighting hermano. for you Estábamos peleando. because it wasn't God's will for the enemy to Porque take you no era out. la voluntad de Dios que el enemigo te derrotara. And it's not us, it's the Spirit of Y life y in no somos Jesus. nosotros, es el Espíritu de vida de Jesús. Amen? Amén. You know what I'm talking Tú about. sabes de You've lo que seen estoy that. hablando, tú lo has This is the visto. Spirit of life in Es el Jesus. Espíritu de vida de Jesús. And the enemy cannot defeat Y el the Spirit of enemigo life no in puede Jesus. derrotar el Espíritu de vida de Come Jesús. on, amen. You got to believe. Lo tienes que creer. You may have to fight the fight of faith, Tienes que pelear la batalla de la fe. but when you get in the Spirit Pero cuando te metes en el Espíritu and you know greater is He who's in y who's tú in you. sabes que más grande es el que está en ti. How many Jesus in you? How many of you Jesus is in you? ¿Cuántos Come on. saben que Have you Jesús accepted está en Jesus? ti? Is He in you or not? ¿Está en ti Jesús o no? If Jesus is in Si you, Jesús está en ti, then you have a responsibility tienes una responsabilidad to act like it, de actuar como que Él está To dentro de live ti, like it. de vivir así, to talk like it, de hablar como que Él está dentro de ti, to speak like it. de hablar como que Él está dentro de ti. Huh. Truly. Glory to God. Gloria a Dios. I haven't even got started. Ni siquiera he empezado. I'm sorry. No, I'm not. It's just. I'm gonna read to you Les voy a leer 1 Peter 4, Primera de Pedro 4, verse 7 and 8. el versículo 7 a 8. You can go ahead and read that.
I'm not going to lay it up there. Dice, 1 Peter 4, 7 and 8. I'll be through here by tomorrow. Terminaré para mañana. Dice. No, just kidding. You can go ahead and read that, Maria, if you got it. okay. Okay. Oh, you want me to read? Yeah, go ahead and read Ok, dice, Primera de Pedro 4 or 3? 4, verse 7 and 8. A ver, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. In the King James Bible, En la Biblia King James it says, the end of all things is at hand. It's the end of all things. dice que el final de todo ya está por venir o cerca. So how many of you know we're in the last days? ¿Cuántos de ustedes saben que estamos en los We look for últimos Jesus to días? come, right? Estamos esperando que Jesús regrese, ¿verdad? We live in dangerous days. Vivimos días peligrosos. God's people live in dangerous times. El pueblo de Dios vive en tiempos peligrosos. And He's got my attention Y Él ha capturado mi with all atención the ungodliness. con todas las cosas And more del importantly, mundo que son más millions of importantes. people that still don't know Jesus. Millones de personas aún no conocen a Jesús. I get frustrated Esto me frustra because there's hundreds of thousands of porque hay cientos y miles de personas people that sit in churches que se sientan en las that are iglesias not prepared que no están for preparadas Jesus to come back. para que Jesús And if regrese. Jesus showed up Y today, si Jesús they regresara would hoy, not go. esas personas no irían con Él. That sounds hard, Eso se escucha but duro, it's the truth. pero es la verdad. Jesus said if we believe He's Jesús coming dijo que again, si nosotros we will creemos que Él prepare viene ourselves. de regreso, nosotros nos We will pray prepararíamos, like it. actuaríamos como We will live like it. actuaríamos y We'll be careful viviríamos. how we live. Tendríamos cuidado cómo We won't vivimos. be doing foolish things. No vamos a hacer cosas tontas. We will not ignore God. No vamos a ignorar a Dios. We will be serious Vamos a ser serios because en the esto. world is dying Porque el mundo se está muriendo without Jesus. sin Jesús. Why are we here? ¿Por qué estamos aquí? It's to bring glory to God. Es para traer gloria a And your Dios. story, Y tu historia, your testimony, tu testimonio, your process, tu proceso, your journey tu jornada speaks habla to people in need. a las personas en necesidad. But you got to speak it. Pero tienes que hablarlo, You got to testify. tienes que testificar, You got to show the glory of God. tienes que mostrar la gloria de Dios. This city Esta ciudad is filled with people está llena de that have gente never known the love of God. que nunca han conocido el amor de They've Dios. never seen the power of Nunca han God. visto el poder de They Dios. don't even know what the glory of God Ni is about. siquiera saben de qué se trata la gloria de Dios. And the sad thing is, Y lo triste de esto es, much of the church doesn't either. mucha gente en la iglesia tampoco sabe. But that's not us. Pero eso no somos nosotros. Amen. That's not Amén. us. Eso no somos It's not us. nosotros. We believe. No somos nosotros We porque believe. creemos, And we're gonna creemos y vamos a pelear. We're going to press in. Vamos a We're going to presionar. speak the word of God. Vamos a hablar la We're palabra going to de declare the Dios. word of God Vamos a declarar la to the palabra glory of God. para la gloria de Dios In Jesus' name. en Cristo Jesús. He says there, watch unto with prayer. That was Pastor Michael's preparation. Prepare in prayer. El prepararnos en oración. Amen. Amén. Y'all paying attention to last week's sermon? ¿Estaban poniendo atención en el sermón de la semana pasada? If you're not praying, Si no estás orando, start. empieza. Start praying. Empieza a orar. Pray like you've never prayed before. Ora como nunca has Pray orado. more than you've ever prayed Ora más de before. lo que has orado antes. Pray. Ora. And when you pray, Y cuando ores, believe cree and know y that God hears you. ten el entendimiento God que Dios te escucha. hears you. Dios te Don't escucha. pray and act like God doesn't No hear you. ores y pienses que Dios no te escucha. That's an insult to God. Eso es un insulto a Dios. He said, my ears are open to Él my dice, people, mis oídos están Call unto abiertos me, para mi gente. and Clama a I mí will answer you. y yo te responderé. He will answer Él you. te responderá. He will answer Él te you responderá if you will call. si tú clamas a Él. But you got to call. Pero tú tienes que clamar a Él. Hallelujah. Come on. Amen. Yes. You got to call on Him. Tienes que llamar a Dios. So here in 1 Peter 4, 7 and 8, I'm going to give you three words Te voy a that, dar tres palabras de este versículo that stand out to me. que sobresalieron para Number mí. one, La primera it's talk about being intentional. te habla de ser intencional. You've got to serve God on purpose. Tienes que servirle a Dios
propósito. You don't just happen to glorify God. No nada más vas a glorificar a Dios por lo más. You've got a purpose Tienes un propósito to glorify God. para glorificar a Dios. How many of you want to know the purpose of God in your life? ¿Cuántos de ustedes quieren conocer el propósito raise de your Dios hand. en su vida? How many Alza of you tu want to know mano. God's purpose? ¿Cuántos quieren conocer What's el God's propósito purpose de for Dios? you? ¿Cuál es el propósito de Dios I para can ti? tell you briefly, Yo te puedo decir but brevemente. God will show you in detail. Dios te va a mostrar en detalles. Your purpose Tu propósito in life en la vida is to glorify God. es glorificar a Dios. And if you're doing anything else, Y si estás haciendo cualquier otra you're cosa, missing God's will. estás fallando en la For voluntad de this is the Dios. will of God Porque esta es la voluntad de in Dios Christ Jesus. en Cristo Jesús. And you will bring glory to God. Y That's tú your vas a traer purpose. gloria a Dios. Ese es tu propósito. That's what you're here for. Por eso estás aquí. That's why you're here. Por eso estás aquí. It's not so we can just accumulate things, No es nada más para acumular it's cosas. so we can glorify God. Estamos aquí para glorificar a Dios. Hallelujah. So first of all, you gotta have an intention. Primero que nada, tenemos que tener Do una you- intención. so my question is this. Mi pregunta es esta. Do you intend to serve God or not? ¿Tienes la intención de servir a Dios o no? Do you? ¿La tienes? It's not going to be easy. No va a ser He fácil. said, in this world you will have Él tribulation. dijo que en este mundo But tendremos do you still aflicciones. intend to serve Him? Pero aún tienes la intención Do de you still servirle. intend to glorify Him? Aún tienes la intención de glorificarle. If you're not, Si no, just quit. solamente date por vencido. Why waste your energy? ¿Por qué perder energía? He that comes to God El que viene a Dios must believe that He is, debe de creer que and that He es rewards y those que Él nos who recompensa diligently, diligentemente, earnestly, and intentionally intencionalmente. seek Him. Búscale, Seek Him. búscale. Pastor Michael said, prepare, you got to pray. El pastor Michael dijo prepararse. And I'm saying, when you pray, Y yo te estoy diciendo que cuando Believe. ores, cree and you will receive. y vas a recibir. That's the Word of God. Esa es la palabra de Dios. And even when you get into doing warfare, Y aun cuando estés guerreando, that does not hinder God. It does not stop God. eso no para a Dios, eso no lo detiene. God is on your side. Dios está de tu lado. If the Lord is for you, Si el Señor es listen to me. contigo, If God is for you, si el Señor es contigo, wait, Joseph. If God is for you, si el Señor es contigo, God Joseph, is for you. Dios es contigo. God is for you. Dios If es God is contigo. for you, Si Dios if es God is contigo, for si you, Dios es who can be contigo, against you? ¿Quién puede Nobody. estar en contra de Nothing ti? can stop the will of Nada God puede in your parar al life. Señor en tu vida. Nothing will Nada, stop God's will. nada va a parar la palabra de Dios. So secondly, the second word En in la that segunda palabra, is do it on purpose. el hacer las cosas a propósito. Well, my son, Mi hijo, my oldest son was just, no, it was my youngest son, when he was just a little guy. mi hijo, el más pequeño, cuando era un niño pequeñito, He couldn't speak real well. no sabía hablar muy bien. So if he did something on purpose, Si hacía algo a propósito, he didn't understand the word purpose. él no sabía la palabra, no entendía la palabra propósito. He thought it was porpoise. Él creía que era, Porpoise, it was the fish. o él creía que era la palabra purpose, que es un pescado. So he would say, Daddy, So él decía, papi, I did it on a porpoise. lo hice en un purpose, en un pescado. No, on purpose. So we teased him all the time because he did it on a porpoise. ¿Qué dice? Lo bromeábamos. So, bromeábamos porque él decía que Some lo of hacía en un us pescado. Algunos de Are nosotros doing it on a porpoise. lo estamos haciendo en un And pescado. God's saying you've got to have purpose. Y Dios dice que tienes que tener You need to know the propósito. will of God Necesitas saber and la the voluntad purpose de of Dios God y el propósito de in Dios your life. en tu vida. God has purpose. Dios tiene propósito. You thought you had a plan. ¿Tú For your crees que life. tú tenías un plan para tu vida? God said a man plans his ways, Dios dice que el hombre planea sus caminos, but God has a purpose. pero Dios, Él tiene un propósito. I thought I had my life planned out, Yo pretty creía well, que tenía mi vida ya planificada, but God had another purpose. pero Dios tenía otro propósito. And I like God's way Y me gusta la manera a de Dios. lot more. Me gusta mucho más la manera de Dios. Some of you may be struggling Algunos de ustedes tal vez puedan estar batallando, with understanding purpose. entendiendo el propósito. And I'll just tell you now, Y solo te digo ahora, give up. date por vencido. Stop telling God Deja de decirle a how to Dios use you, cómo usarte, where to use you. dónde usarte. I just experienced this recently. I mean, Esto lo acabo de you experimentar prepare all your recientemente. life, I told you. Tú te puedes preparar toda tu vida. I'm nearly 80 years old. Yo tengo ya casi 80 años. It's like a year. I'm 79. But
Tengo 79, pero God still has a purpose. Dios aún tiene un propósito. And I still want to know His purpose. Y aún quiero saber su propósito. I don't want to do my plan. No quiero hacer mi I want to plan. do His will. Quiero hacer la voluntad de We Él. pray it, not my will. We pray that, not my will, Oramos, no mi voluntad, but your will. pero tu How voluntad. many of you say amen? ¿Cuántos de ustedes You dicen want the amén? will of God. Tú quieres la voluntad de You want the Dios. will of God more Tú than quieres your la will. voluntad de Dios más que la tuya. I didn't want to come back to Denton. Yo no quería regresar a Denton. That wasn't in my plan. Eso no estaba en mis planes. But the Holy Spirit spoke to me. Pero el Espíritu Santo me habló And He said, listen to me, son. y me dijo, escúchame, hijo. I brought you to this city Yo te traje a esta ciudad in your mother's womb. en el vientre de tu madre. She didn't even live here. Ella ni siquiera vivía aquí. She lived 40 miles from here. Ella vivía a 40 millas de aquí. But because she had complications Pero with my birth, Pero porque tuvo complicaciones they con mi brought her to nacimiento, Denton la trajeron a Denton, to the hospital. al hospital. It wasn't even a hospital. Ni It's just siquiera era mi hospital. a little clinic. Era una clínica pequeña. And that's where they said I would not live. Y ahí fue donde dijeron que yo no viviría. But God had a purpose. Pero Dios tenía un propósito. So the Lord said to me, Y el Señor me dijo, I brought you to this city in your mother's womb. yo te traje a esta ciudad en el vientre de tu And madre. you've left here several times. Y tú te has ido de aquí varias And I've veces. brought you back Y yo again te he and again. traído para atrás keep una y bringing otra you vez. back. Y yo te sigo regresando Will a esta you ciudad. stop them running Deja de correr and yield to my purpose y sométete, ríndete. Be- Ríndete a mi propósito. for my will in your life? Sométete a mi For voluntad the, en for tu the will vida. of God. La voluntad de Dios. And you know what? I said, yes. Y sabes que yo dije, sí. Don't argue with God. That's not good. No, You won't win. no pelees con Dios, no vas a ganar. So here I am. Y aquí estoy. I still don't know all the reasons why. Todavía no sé todas las razones por qué. I don't have to. Y no tengo que. I know it's the will of God. Yo sé que es la voluntad de Dios. I know it's the will of God. Yo sé que es la Why did you voluntad go where de the Dios. eagle was landing? ¿Por qué llegaste donde el águila aterriza? Uy, se me cruzaron los cables. ¿Por qué? Porque llegaste donde el águila aterriza. And it's like the University of North Texas where the Ah, eagle. es la Universidad de North Texas But Tiene el águila así. que tiene el águila. so God spoke to him. Dios le habló a él. You don't know why you're here, maybe, Tú no sabes, tal vez no sabes Maybe. por qué estás aquí, but God has a plan. pero Dios tiene un plan. God has a plan. Dios tiene un plan. Manuel, God has a plan. Manuel, Dios tiene un His plan. purpose Su propósito will prevail. va a prevalecer. How many of you can say amen to that? How ¿Cuántos de many of ustedes you- pueden God, decir God amén a has a plan esto? Que for you. Dios tiene un plan para ti. I don't know His plan for Yo you, no sé sus planes para ti, but I know He has one. pero sé que tiene uno. And I know if you'll ask Him, Y yo sé que si le preguntas, He will show you, Él te enseñará, because that's how God does. porque así es como Dios hace. So it's to be intentional, El ser intencional, to be on purpose, el hacer las cosas a and to be propósito self-controlled. y el tener dominio propio. You have to be self-controlled. Tenemos que tener dominio propio. You've got to be determined Tienes que ser determinado to pray. para orar. How many of you know Satan will fight your prayer life? ¿Cuántos de ustedes saben que Satanás atacará tu You, vida de you ever start oración? to pray, any of you ever start to pray, and all of a sudden you're going, ¿Alguna vez has empezado a orar y de repente como que te quedas dormido? you get sleepy, ¿Te da sueño? or you start to pray, ¿O empiezas a orar y ding dong, el timbre suena? somebody's at the door. ¿Alguien está en la puerta? Or you start to pray, ¿O empiezas a orar and the baby's, y el baby ah! empieza a llorar? You experience that? She's Yo lo he not, she knows what I'm experimentado talking about. con She Juan. knows what I'm talking about. Ella sabe de lo que yo hablo. You start to pray, Empiezas a orar and the enemy always tries to y, stop your y el prayer enemigo life. siempre trata de Why? parar tu vida de oración. Ask yourself why. ¿Por qué? Pregúntate por Why qué. does he not want you to pray? Porque Él no quiere que ores. Prayer is not just the women's job. La oración no es solamente el trabajo de And las some of you mujeres. men need to get this. Y algunos de ustedes hombres necesitan entender esto. Prayer is all of our job. Es el trabajo de todos, hombres y mujeres. Husbands and wives Esposos y esposas are to pray together. deben de orar juntos. Now, if you're not married, Ahora, si no estás God's casado, hearing your prayer, Dios está and escuchando others tus are praying and oraciones believing with you. y los otros están orando y But if creyendo you are contigo. married, Pero si estás casado, You understand this. entiende esto. There's no greater unity No hay una unidad más than the grande unity que la unidad of covenant del pacto that God establishes among men que Dios estableció en los than between hombres, a husband and wife. que el de el esposo y esposa. So when Pastor Michael and Pastor Michelle agree Cuando together el pastor Michael y la pastora Michelle se ponen de because they're in acuerdo covenant, porque están en ese pacto,
You got two people agreeing together. Tienes dos personas que están de acuerdo, They're praying together. están orando juntos And God honors that. y Dios honra esto. So if we're in agreement, we're two or three, Si right? estamos de acuerdo, Jesus dos said o we're two or tres, three gathered together. Jesús dijo que donde There dos o I tres am. estén de acuerdo, ahí So está Él. Jesus is there. Jesús está ahí, They're in agreement. ellos están en And if acuerdo. they agree together Y on si ellos se earth ponen de acuerdo en la tierra, as touching it, as believing, it's like they could see it. es como si lo pueden ver. They could lay hold of it. Ellos pueden agarrarlo. And if they can agree Y together, si ellos pueden ponerse de acuerdo, that covenant ese pacto that God established que Dios estableció will bring it into reality. lo va a traer a la realidad. If you ask anything Si tú pides cualquier according cosa to His will, de acuerdo a su He voluntad, hears you. Él te escucha. And if He hears you, Y si Él te escucha, you have what you ask. tú obtienes por lo que pediste. I could spend weeks telling you all stories. Puedo estar aquí semanas diciéndote muchas In my historias. family, En mi familia, in my life. en mi vida. But you have your journey, Pero tú tienes tu jornada and God hears you. y Dios te escucha. Don't say, oh, that's just Pastor No Gary. digas, oh, eso that's just solamente Pastor Pastor Michael and Gary o el Michelle. Pastor Michael. No. God hears you. Dios te escucha a ti. You understand? ¿Entiendes esto? He hears you. Él te escucha. And if He hears Y you, si Él te and you escucha know He hears y tú you, sabes que Él te you can escucha, expect Him to answer. tú puedes esperar que Él te responda. He's not ignoring you. Él no te está ignorando. He said, don't ignore me, Él dice que no le ignores and I will not ignore you. y yo no te ignoraré. Hallelujah. I was going to talk about Ephesians chapter 6, but I'm not going to take time today. Iba a hablar acerca de Efesios capítulo 6, pero no But hoy. Ephesians chapter 6 Pero Efesios capítulo 6 speaks about the armor of God. te habla de la armadura de Dios. The armor of God. La armadura de Dios. How many of you believe that if you don't have battles, you don't need armor? ¿Cuántos de ustedes creen que si no tienes batallas, pues no necesitas una armadura? Why does God say we need armor? ¿Por qué dice Dios que necesitamos una armadura? Because we have war. Porque tenemos guerras. Because the enemy, our enemy, Porque el enemigo, nuestro enemigo, goes about anda rondeando to kill, steal, and destroy. para matar, robar y But destruir. Ephesians chapter 6 Pero Efesios capítulo says, 6 put on the whole armor of God. dice que nos pongamos la armadura de The whole Dios, armor of toda God. la armadura, The helmet of salvation. el yelmo de salvación, On your la chest is coraza de righteousness. justicia, Be ready with the gospel on your el feet. estar listo Be con- ready to run. Be ready. Take the word of God, which is the sword of the Spirit. el tomar la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. You read it, Ephesians 6, Tú léelo en Efesios verses 6, 14 through 18. versículos 14 a 18. And here's where I'll finish. Y aquí es donde voy a terminar. He says that you may withstand Y él dice para que in Ephesians estés 6, firme, that you withstand el que estés firme, the work of the enemy. el trabajo del enemigo. There's a Yes. word that's used Hay una palabra que es usada for that word withstand. para esa palabra de mantenerte firme. And in the original biblical text, Y en el texto bíblico original it's the word that we get Es a la- word es- for medicine. es la palabra que nosotros hemos recibido para And the medicina. medicine is called an antihistamine. Y la medicina se llama antihistamínico. So if you have an infection, So, si tienes una a sinus infección, infection, de use la nariz, antihistamine usas antihistamina to clear your sinuses. para limpiar tu infección de la nariz. But the word literally means, Pero la palabra literalmente significa, it comes from two words. vienen dos palabras, Anti, el anti, which means against, que significa contra, and histemi, y estamina, which means to stand. que significa Mantener. mantenerte. So we have the word withstand. So, ahí obtenemos la It palabra de means to stand mantenerte against. firme, de mantenerte Stand contra. against. Mantente firme Put on the contra. whole armor of Ponte God toda la armadura de that you Dios may be able to stand para que puedas against pararte firme any contra, infection, contra cualquier any infección, attack, contra cualquier anything ataque, Satan brings contra against you. cualquier cosa que You Satanás pueda withstand traer it. contra ti. You Tú te become mantienes firme. the antihistamine. Tú te you conviertes stand. en la medicina Because the Bible says this. antihistamina. Having done all, Porque la Biblia dice que stand. habiendo Having hecho done todo, all, te mantienes stand. firme. Que So habiendo now hecho you can todo, te stand. mantienes firme. Yeah, let's stand. Y ahora Come te on. puedes parar. Amén.